A ver, te queda alguien consigue una cámara. Ya activo todo. Oh, esta cámara inmunda. Ah, Bueno, ¿cuánto estamos sumando hasta ahora? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a esperar un poco a los otros chicos. Y luego vamos a comenzar. Me van diciendo qué han desayunado y a qué hora se han levantado el día de hoy. Yo me clavé un yogur con cereales. Más de eso no pasa. O café con leche y unas galletitas, por lo menos las que me dio mi señora, que no me quiso largar muchas. Espero que no sea porque diga que estoy gordo. Capaz que sea porque están caras las galletitas. Ah, sí, eso también. Sale en cualquier cosa un paquete de galletitas ahora. La estoy viendo a mi señora que está preparando el más chico para llevarlo al jardín en este momento. Así que si escuchan algunos gritos, es que el más chico se puso de la cabeza y no quiere ir. Configuración positivo. Buscar cámara. A ver si somos alguien. Sí. Ojalá se- A ver cuántos estamos. Hay 8. Bueno, ¿de qué les parece que vamos a hablar hoy? ¿Del paro de colectivo? Hardware. Bueno, que se van sumando. Mira, hay 10 ya. Va, no. 10 sería conmigo. Hay un perro por ahí. Sí, ese es mi caniche. Todavía no puedo poner cámara. Bien te va a ir en el hardware a vos. A ver. Chenche. A ver. Sigo sumando gente al baile. Bueno, vamos a ir comenzando.
Hoy vamos a hablar de placas de video. A los que les gustan más los juegos, me imagino que ya deben tener bastante idea, ¿no? Algo. Un poquito. Un poquito de vicio. Bueno, ¿qué se les viene a la mente cuando les digo placa de video o, mejor dicho, placa de video dedicada? Es decir, que está puesta en una ranura de expansión dentro de la máquina. ¿Qué se les viene a la mente? ¿Qué piensan? Yo pienso en videojuegos o en Yo todo lo que es gráfico, ¿tiene que todo ver algo? tiene que ver eso, tiene que ver cosas de arquitectura, se me vienen a la mente, se me vienen a la mente cosas de edición de video, todas esas cosas que llevan eh, a cabo que se procese mucho la imagen en la máquina. A ver, voy a compartir pantalla. Compartir pantalla, compartir pantalla. Compartir, acá está. ¿Se ve? ¿Se ve, no? Sí, se ve. Se ve, bien. Miren que voy a poner un poco más bajo la tele. Ahí estamos, ahí estamos. Bueno, una placa de video dedicada en una ranura de expansión como esta, ya sea si estamos en el 2022 o en el 2015 o antes, sabemos que se acaban en distintos tipos de ranuras o slot de expansión adentro de la máquina, ¿no? Y siempre que hablamos de este tipo de placas, como la que estamos viendo acá, una placa dedicada, solíamos decir que suele ser más potente que un microprocesador que tiene GPU. Siempre hablando de máquinas que son más viejas y la placa de video es del mismo tiempo, ¿no? Porque si hablamos de una placa de video vieja y una máquina con gráficos nuevos, vamos a estar hablando de que seguramente la placa más nueva que tiene gráficos, es decir, el micro que tiene gráficos, va a ser mejor en realidad. Por eso siempre tenemos que estar hablando de el mismo tiempo de la placa que del micro, ¿no? Pero en términos generales siempre vamos a decir que la una placa dedicada suele ser mejor que la que lleva el microprocesador, ¿no? Si este microprocesador tiene adentro una GPU. Es decir, les digo suele porque algunas veces, como por ejemplo, un micro AMD Ryzen 5, ¿se acuerdan que así como existen en Intel, ¿no? El i3, i5, i7 y el i9 en los micros AMD, también existen
el 3, el 5 y el 7, ¿no? Y no sé si el 9 en AMD ya salió o no. ¿Alguien sabe? Sí, salió. Ya salió, sí. Sí, estoy un poco desactualizado en ese tema, pero bueno. Por ejemplo, un Ryzen 5, un 3400G, termina en G, ¿no? Que viene de Graphic, de AMD, es mejor que una GT 1030, por ejemplo, ¿no? Va a tener más frames por segundo, que ya vamos a hablar qué son los frames por segundo y esas cosas. Por eso decimos que suele ser mejor tener una placa dedicada que la que viene dentro del micro, ¿no? Por eso vamos a dejar en claro que suele, quiere decir que no siempre es. Bueno, cuando hablamos de juegos o gaming, o computadoras de edición de video, o arquitectura, vamos a tener siempre que agregar una placa de video dedicada para mejorar el rendimiento de la gráfica, que siempre va a estar relacionado con la calidad gráfica. Claro que no es lo único necesario para tener buenos gráficos, ¿no? Va a influir mucho el microprocesador, la memoria RAM que tengamos, la placa madre, pero la placa de video es lo que siempre se habla en el caso del gaming, o la arquitectura, o la edición de video. El componente de PC que se encarga de transformar los datos provenientes del microprocesador en información representable en imágenes, ¿no? Es decir, lo que nosotros estamos viendo acá sale de lo que la tarjeta gráfica edita y nos muestra en el monitor, ¿no? Es decir, que gracias a la placa de video podemos ver lo que se está haciendo en la PC, ya sea usando un monitor, un proyector o un televisor. La tarjeta gráfica es la que produce las imágenes y el monitor es el que las muestra. ¿Cuáles son acá las partes que podemos ver de esta placa de video? Acá podemos ver el BIOS, es decir, que va a tener un chip que va a ser como el BIOS de la máquina, de la computadora que vimos antes, que es un chip que contiene cierta información grabada por el fabricante, y que tiene cierta configuración para el driver, ¿no? ¿Qué es el driver? Es un controlador lógico o un programa que le permite funcionar para que el equipo pueda acceder a todas las funciones que tiene la tarjeta de gráficos, desde, por ejemplo, las aplicaciones. Vieron que uno puede, desde las aplicaciones de las placas de video, puede mejorar el video, bajarlo, para hacer prender los coolers que tiene. Es decir, eso se puede hacer, se puede dejar en automático, es decir, si uno quiere ponerle la aplicación esa que aparece abajo, que algunas veces sale y se puede configurar, y todas esas cosas se pueden manejar también desde el BIOS de esa máquina, que funciona como una interfaz entre el chipset ese que tiene el BIOS y el software que está en el sistema operativo. Va a servir como interfaz entre el sistema operativo y la placa de video. Para eso va a servir el chip de la BIOS que vamos a encontrar en una placa de video. Otro chip bastante importante que va a depender también del tipo de placa, si es más nueva, si es un poco más vieja, pero que yo creo que en la mayoría
suele estar dependiendo de las salidas que tenga, porque las salidas, ya vamos a hablar de las salidas que impactan si tienen esto, que es el RAM DAC. ¿Qué es el RAM DAC? Random Access Memory Digital Analogic Converter, que sería memoria de acceso aleatorio, convertidor de digital a analógico. Es una parte importante porque es un conversor de analógico digital o digital analógico, vamos a ver esa parte, memoria de acceso aleatorio. La información de la imagen almacenada en la memoria de video es decir, la información almacenada en la memoria del video es digital, ¿no? Y porque sabemos que las computadoras trabajan con datos binarios, con ceros o unos. Entonces, con los ceros y unos vamos a controlar la intensidad, el brillo, el color de todos los píxeles que vemos en la pantalla. Los vamos a estar controlando de manera digital. Pero, por ejemplo, hay muchísimos monitores que son analógicos, ¿no? Y es más, por ejemplo, acá alcanzo a ver que este azulcito de acá es una salida, ¿cómo se llama? Una salida VGA. La salida VGA es analógica. Entonces, ¿quién se va a encargar de hacer la transformación de digital a analógico? Va a ser este chipset RAM DAC. Es decir, que es necesario convertir la imagen en la memoria en impulsos analógicos que puedan ser interpretados por el monitor que es analógico también. Es decir, se ocupa de leer el contenido de la memoria reiteradas veces por segundo para convertir la información y enviar los pulsos analógicos a la salida de video que va a estar acá. A ver que me está saliendo que se va a terminar la reunión en un rato. A ver si la podemos volver a poner más tiempo. O si no, vamos a tener que... No sé, porque lo que leí ayer era que duraba 40 minutos nomás la reunión. No sé si es porque es gratis o qué. Eso no lo entendí bien. De última, después nos volvemos a conectar, hago otra reunión y les vuelvo a mandar el link. No, dice que tengo que crear una cuenta, pago. Bueno, cualquier cosa después, si se acaba, nos volvemos a conectar. Van a ver que yo les voy a mandar el link de nuevo. Bueno, decíamos que, por ejemplo, la salida VGA es analógica. La salida DVI es digital, aunque algunas pueden ser duales, pueden ser salidas DVI digitales y analógicas también. La salida HDMI es siempre digital, por ejemplo. Y acá veo que tiene una salidita que puede llegar a, por ejemplo, ser de Super Video, que es muy parecida a la que es a la PC2, que también era analógica. Otra cosa muy importante, es decir, lo más importante de todo, es lo que viene acá, que es el GPU. Así como decíamos el CPU en una computadora, acá vamos a estar hablando de una GPU,
Graphic Processor Unit o unidad de procesamiento gráfico. Es el componente principal de la placa de video, que se encarga de procesar la información que recibe y la convierte en imágenes. ¿Qué es lo que va a estar haciendo esto? Va a estar liberando va a estar liberando parte de lo que hace el microprocesador, dejándolo más holgado para que pueda trabajar. Acá tengo un chico que está ya enloquecido, ya no quiere ir al jardín. Compre juguito agio. Por lo menos, pero si con eso se calmara, mira, cualquier cosa le compraría. Chao. A ver, compré eso y era feliz. Y le chocho en la escuela. Bueno, entonces, le está sacando trabajo al microprocesador, pero igual se va a tener que estar, trabajando el microprocesador en conjunto con la placa de video. Ya vamos a ver qué es lo que pasa si hay distintos tipos de placas de video que son de mucha gráfica y un microprocesador que es medio pelo, qué es lo que pasa. Es decir, ya estábamos hablando de la GPU. A diferencia de que un CPU, el GPU no suele tener 2 o 4 o 16 núcleos o cores, ¿no? Suele tener varios cientos de mini núcleos y que son todos del mismo tipo, no como en el microprocesador que había ALU y el otro procesador para punto flotante. No, son todos los núcleos para la misma cosa, para el video. Entonces, ¿qué van a hacer todos estos núcleos chiquititos que hay? Que suelen tener muchísimos adentro. Las placas más nuevas tienen más de 1000 y algo. Estos pequeños núcleos van a generar la geometría necesaria para generar los gráficos. Cuando hablamos de geometría, ¿cuál es el elemento geométrico que ustedes conocen más simple, ¿no? Cuando vamos, por ejemplo, acá, vamos a ver si puedo. Por ejemplo, acá. Pero no puedo bajarlo a esto. No puedo ver. Lo puedo mover a esto. A ver si lo puedo mover. No, no puedo. Insertar formas. Por ejemplo, acá tenemos un cuadrado. Vamos a hacer un cuadrado. Esta forma geométrica. Vamos a insertar otra forma que sea un círculo. Otra forma geométrica. Vamos a insertar otra forma que sea un triángulo. Y vamos a insertar otra forma que sea un rombo, por ejemplo. De todas estas figuras geométricas que acabamos de dibujar, ¿cuál les parece que es la más simple? Vamos a ver, por ejemplo, el círculo. El círculo, yo lo veo que parece ser el más simple, pero si yo me pongo a querer hacer un círculo perfecto,
voy a tener infinitos puntos alrededor de esto, puestos o dispuestos de manera de hacer un círculo perfecto. Es más, yo en este momento estoy viéndolo de cerca en el monitor y veo que no es muy perfecto, que digamos se alcanzan a ver los píxeles en las puntas a donde forman el círculo, es decir, no es tan fácil para la máquina crear un círculo, porque tiene infinitos puntos alrededor para crearlo. Si yo lo comparo con este, voy a tener de acá a acá, voy a tener cierta cantidad de puntos que dibujar en esta línea de acá, y en esta línea de acá, y en esta línea de acá, y en esta línea de acá. Entonces, va a ser más fácil dibujar un cuadrado que un círculo, por la cantidad de puntos que voy a tener que poner en en esto, ¿no? Bueno, si hablo del rombo, voy a estar hablando también de un cuadrado, pero en realidad está corrido en su eje. Estamos hablando más o menos de la misma figura, o por lo menos casi de la misma figura. Pero en este caso tiene 4 vértices, ¿no? Y cuando yo quiera formar una figura, por ejemplo, con cuadrados, me va a costar más que hacerlo con un triángulo que tiene 3 vértices, ¿no? Entonces, de acá, de todas estas figuras que yo estoy viendo, la más fácil, es decir, la más simple, es el triángulo. Entonces, es lo que va a utilizar, usualmente va a utilizar la tarjeta gráfica para crear los gráficos. Va a estar trabajando y uniendo triangulitos de distintas formas para poder crear las texturas de los gráficos. Acá vamos, ¿ven? Por ejemplo, si yo quiero formar un cuadrado, lo va a hacer con varios triángulos. Si yo quiero formar un círculo, también lo va a hacer y lo vamos a poder hacer, le vamos a poder dar depth, ¿cómo se dice en castellano? El depth, va a estar en